Dios les bendiga. Vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. Continuamos con nuestro estudio de los 10 mandamientos. Dios nos ha estado hablando acerca de los 10 mandamientos. El día de hoy nos toca el tercer mandamiento. Hemos visto el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen o no te harás ídolos. Y vemos cómo estos dos mandamientos hablan duramente en contra de cualquier forma de idolatría que reste valor a la verdadera adoración y a la verdadera entrega de gloria y honor únicamente a Dios. El tercer mandamiento es quizá del que más se abusa con frecuencia que cualquier otro de los 10 mandamientos, ¿sí? Y a lo mejor no lo hemos visto, pero el día de hoy vamos a ver todo lo que conlleva, lo que es precisamente, vamos a ver lo que dice el texto, según Éxodo 20, versículo 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, ¿sí? Es una advertencia seria donde Dios le recuerda a su pueblo después que el mandamiento es dado, que aquellos que violen este mandamiento, Él los va a hacer responsables, y dice: no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, ¿sí? Hay tanta fuerza o es tan solemne este mandamiento que incluso los israelitas o los judíos llegan a tomar tan literal este mandamiento que ellos no pronuncian el nombre de Dios. Por eso se hace tan difícil en ellos darnos cuenta de cómo se refieren a Dios. O sea, ellos incluso prefieren decir el Altísimo o no sé, la verdad no estoy tan adentrado en la cultura, pero sé que ellos prefieren ni siquiera nombrar el nombre para evitar tomarlo en vano, pues mejor no lo nombran, ¿no? Incluso hay personas que se molestan que en nuestras Biblias digan Jehová, porque dicen: ese no es el nombre de Dios, es un nombre compuesto por el hombre, ¿sí? Pero obviamente aquí tenemos que ver algo muy importante. Vamos a aprender el espíritu del mandamiento, y también vamos a aprender cuando dice el nombre: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No dice no tomarás el nombre de Dios, sino dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿qué? En vano, ¿sí? O sea, el pecado, el mandamiento, lo que quiere decirnos es que no lo tomemos como en vano, ¿verdad? O sea, lo que Dios quiere, lo que Dios no quiere de nosotros es que tomemos su nombre en vano, ¿sí? O sea, esa es la parte que nosotros tenemos que entender el día de hoy, ¿sí? Porque tenemos que tomar el nombre de Dios. O sea, también vamos a ver la importancia que tiene el nombre de Dios, pero en realidad no es que Dios no quiera que tú utilices su nombre. Dios quiere que utilices su nombre. Dice que en el nombre de Jesús seremos salvos, ¿sí? O sea, y sobre el nombre de Dios se doblará toda rodilla, ¿sí? O sea, y el nombre de Dios tiene poder. El nombre de Dios está sobre todo nombre. Dios entregó a Jesús todas las cosas. Entonces, no es que no debamos de tomar el nombre de Dios, sino aquí este mandamiento nos especifica que no debemos de tomarlo en vano, ¿sí? O sea, la vanidad es lo que Dios nos previene en este mandamiento, ¿sí? Después de que el mandamiento es dado, aquellos que violen este mandamiento los hará responsables y no considerará inocente a alguien que viole esta ley, ¿sí? La violación del tercer mandamiento es uno de los pecados más comunes en nuestra cultura, y no solo en la cultura secular, sino también para los religiosos. Muchas veces podemos llegar a caer en tomar el nombre de Dios en vano, ¿sí? Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude para que este mensaje sea dado y para que realmente podamos entender a lo que se refiere la palabra de Dios. Padre, te damos gracias este domingo porque nos has traído a escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque podemos abrir tu Biblia, porque podemos hoy dedicar nuestros pensamientos a ti
y aún te pedimos que tú tomes control sobre todas las circunstancias que a veces nos hacen, Señor, estar preocupados, Señor. Te pedimos por la salud de nuestros hijos, por la salud de Sofi, Señor, que tú la tomes en tus manos, la recuperes, Señor, en este momento, porque sabemos que venimos con la mente y con el corazón puestos en tu palabra, Señor. Toma control de esas cosas que nosotros no tenemos control. Ayúdanos, bendícenos, háblanos, Señor, en esta mañana, y que todo lo que está en nuestro poder hacer, en nuestra mente, que podamos estar en ti, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pues aquí vemos que hay muchas maneras que este mandamiento puede ser quebrantado. ¿Qué significa no tomar el nombre de Dios en vano? ¿Sí? Sabemos que el nombre o el término vanidad se puede usar como sinónimo de orgullo, pero lo que generalmente está considerado en el Antiguo Testamento cuando habla de orgullo o vanidad es algo que realmente más bien se refiere a algo que no tiene uso, o sea, algo como inútil, ¿verdad? O sea, es algo vano. O sea, el mundo es vanidad. Cuando dice en Proverbios o en Eclesiastés, dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, ¿a qué se refiere ahí? Pues ahí te está hablando de que todo está hueco, todo es vacío, todo es como algo que se puede ir, como dijo Jesús, ¿no? Como las flores del campo que hoy están hermosas y mañana ya no son, ya no sirven para nada. O sea, a eso se refiere la Biblia cuando nos habla de algo vano, ¿sí? Entonces, no debemos de usar el nombre de Dios de manera fútil o de manera trivial, ¿sí? O sea, cuando nos dicen no tomarás el nombre de Dios en vano, no lo debemos de usar como algo, cualquier cosa, ¿sí? O sea, como decir cualquier cosa, como una frase trillada, ¿sí? Como cuando muchas veces decimos Dios te bendiga, ¿sí? Pero cuando decimos Dios te bendiga, debemos de saber a qué nos referimos, debemos de usarlo con inteligencia, no debemos de decir las cosas en automático, ¿verdad? O sea, es como decir a una persona, pues Dios te bendiga, o sea, así como que, pues no debemos de hacerlo de esa manera, ¿verdad? Porque debemos de decir las cosas pensando a qué nos referimos. Dios te bendiga, es una bendición que nosotros le estamos dando a una persona, más que un saludo, más que una despedida, más que una frase hecha, debe de ser algo importante que nosotros le queremos decir a otra persona con el entendimiento, ¿sí? O sea, no debe ser algo trivial. Se trata de que el nombre de Dios es sagrado y no debe de ser usado de una manera ligera, de una manera muy cuidadosa y cautelosa. Realmente, no por eso vamos a dejar, como decimos, no por eso no vamos a dejar de decirle a la persona Dios te bendiga, no, debemos de desear bendiciones a nuestros hijos, a nuestra gente, a las personas que conocemos. Pero debemos de pensar detenidamente la importancia de este mandamiento. La ética de Jesús es la ética de los 10 mandamientos, por eso los usamos hasta el día de hoy. Hay personas que dicen, ¿por qué te fijas en los 10 mandamientos? Bueno, pues simple y sencillamente porque Jesús se fijó en los 10 mandamientos y Él enseñó a su pueblo a vivir de acuerdo a esa regla y así lo hizo Él mismo. Él es la encarnación misma de la obediencia a Dios. En ninguna parte como en la vida de Jesús, los 10 mandamientos son manifiestos a plenitud. Jesús nos enseña a vivir de acuerdo a la ley de Dios. La ley de Dios requiere de nosotros no tomar el nombre de Dios en vano, por lo que Jesús nos enseña a orar, Mateo 6:9, vamos a ver, cuando habla Él acerca del Padre Nuestro, nos enseña a orar Jesús. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Santificado sea tu nombre. Cuando dice Jesús, santificado sea tu nombre, la oración expresa nuestro deseo de obedecer este tercer mandamiento. También expresa la necesidad de la gracia de Dios para hacerlo. Cuando nosotros oramos, reconocemos que requerimos de la ayuda de Dios para hacerlo, que requerimos de lo que Él nos da, de lo que Él nos provee
para que nosotros podamos hacerlo, ¿sí? Porque dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, necesito de ti para santificar tu nombre. Necesito orar para santificar el nombre de Dios. En la Escritura el nombre de Dios es un medio para su revelación. Ya no lo vamos a ver, pero en Génesis 4:26 hay una referencia de que la gente empezó a invocar a Dios, ¿sí? No porque Dios les había dicho su nombre de pacto, sino porque se había hablado y se había revelado a sí mismo. Más tarde, Dios hizo conocer su nombre, se reveló a Moisés como el gran yo soy, Éxodo 3:14. Declaró que había levantado, Éxodo 3:14, declaró que había levantado al faraón para que su nombre, la revelación de su justicia y su poder fuera proclamado por toda la tierra. ¿Sí? Vamos a ver Éxodo 3, verso 14. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es cuando nosotros decimos, hemos hablado, que en el original hebreo, yo soy, o sea, estas palabras que dice ahí, yo soy, es realmente YHWH, es un nombre impronunciable, sin embargo, significa precisamente esto, yo soy, por eso se traduce así, yo soy el que soy, ¿sí? Se revela Dios con su nombre, y vamos a ver Éxodo 9:16. Por eso también cuando decimos no tomarás el nombre, pues ¿a qué se refiere? Al nombre, ¿verdad? Y el nombre no solamente sería Jehová, Yahvé o YHWH, sino el nombre de Dios es Dios mismo, ¿verdad? O sea, cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de Él, de su persona, ¿sí? Por eso decimos, no tomarás el nombre de Dios en vano, o sea, no mencionarás, incluso cuando mencionamos la palabra Dios, ¿sí? Cuando usamos en las letras y decimos Dios con D minúscula y queremos referirnos al Dios de la Biblia, pues ahí estamos como dándole una grosería, ¿no? A Dios, porque realmente dioses hay muchos, Dios solamente hay uno, ¿verdad? O sea, los dioses de esta tierra con D minúscula se pueden, o sea, el que se quiera llamar Dios, pues sí, cualquiera se puede llamar Dios, pero considerado sería con minúscula. Pero cuando hablamos del Dios de la tierra, el Dios de los cielos, de Jesús, que Jesús es Dios, tendríamos que hablar con Él con una palabra mayúscula. La verdad dice, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Le dice Dios a Moisés, ¿sí? Después se construyó el templo al nombre del Señor. No lo vamos a ver, pero dice Primera de Reyes 3:2, que le construyeron un templo al nombre de Dios, y ese nombre se convirtió en objeto de culto de Israel cuando alabaron el nombre de Dios en cantos. Salmos, ese sí, Salmos 69, verso 30. Tan importante es el nombre de Dios que es resguardado solemnemente en los 10 mandamientos por una prohibición de tomar su nombre en vano. Salmo 69, 30. Alabaré yo, ¿qué? Con cántico. Y lo exaltaré con alabanza. ¿Sí? O sea, nos dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Tan importante es el nombre de Dios que en los 10 mandamientos Dios dedica un mandamiento para decirnos que no debemos de tomar su nombre en vano. La violación de esta ley es un delito capital. Veamos Levítico 24:16. Vamos a ver cuál era el castigo por tomar el nombre de Dios en vano. Levítico cita diversos ejemplos de malos usos del nombre de Dios, incluyendo ofrecer niños a Moloch. Levítico 24:16. Diversos ejemplos de malos usos del nombre de Dios, incluyendo ofrecer niños a Moloch, jurar en vano, ¿sí? Afeitar el borde de la barba de los sacerdotes,
La gran variedad de infracciones del mandamiento muestran que tomar el nombre de Dios en vano no solamente implica hablarlo, sino también vivirlo, ¿sí? O sea, me refiero a que cuando nosotros hacemos cosas que están, por ejemplo, si yo hablo y digo, yo soy cristiano, pero no vivo conforme al cristianismo, pues estoy tomando el nombre de Dios en vano, ¿sí? En mi vida. Porque estoy diciéndome, o sea, estoy apropiándome de la vida de Cristo para mí, o estoy diciendo yo soy hijo de Dios, y el hijo de Dios no se comporta como Dios manda, entonces esa es una parte de violar la parte del nombre de Dios. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser, ¿qué? Muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, o sea, inclusive los extranjeros estaban aprobados para matar a esa persona. Si blasfemare el nombre, fíjate, con mayúscula, inclusive, aunque no es el nombre, pero la palabra nombre está escrito hasta con mayúscula. Si blasfemare el nombre, porque no es cualquier nombre, es el nombre de Dios, ¿qué dice? Que muera, ¿sí? En una pena capital, una persona que blasfemara el nombre de Dios. ¿Qué es blasfemar? ¿Alguien sabe qué es una blasfemia? Una mentira. Sí, puede ser, o sea, puede ser una mentira, pero cuando decimos una blasfemia al nombre de Dios, ¿qué sería? O sea, no la digan, porque no se trata de eso. ¿Eh? Una ofensa, exactamente. Sería como ofender el nombre de Dios o burlarme del nombre de Dios o tomarlo y decir, por ejemplo, la gente que dice groserías usando el nombre de Dios, ¿sí? O sea, por ejemplo, que tú te pegues en una pierna o te pase algo malo y digas una grosería y usando el nombre de Dios, eso es una blasfemia, ¿sí? O sea, aunque sea una cuestión de que dices tú, híjole, es que me pasó algo inesperado y dices algo, o sea, una grosería o maldices y utilizas al cielo o utilizas el nombre de Dios, eso es muy grave, ¿sí? Eso sería muy grave. Entonces, si una persona en el pueblo de Israel le hiciera o hubiera hecho algo así en ese tiempo, dice, sácalo de la congregación, o sea, dice, ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, ¿sí? ¿Qué hacían? Lo sacaban afuera del campamento y agarraban piedras, pero no creas que piedras como la grava, hoy en día no, eran piedras, rocas, lo que nosotros conocemos como rocas, y se las aventaban toda la congregación hasta que la persona moría lapidada. Entonces, esto era una cuestión que Dios quería que lo tomaran muy en serio. El nombre del Señor debía ser puesto sobre el pueblo de Israel a través de la bendición de Aarón. Números, vamos a Números 6, verso 24. Números 6, 24. Del 24 al 27. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Esta es la bendición sacerdotal, ¿sí? Que se habla al pueblo de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Bájale un poquito, súbele al 23. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y qué? Y yo los bendeciré. O sea, este era un mandamiento que Dios le dio al sacerdote, Aarón. Y por eso se quedó como la bendición de Aarón, o la bendición sacerdotal. O sea, era la bendición que Dios le manda al sumo sacerdote dar sobre el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel fuera bendecido. Y dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir poner el nombre de Dios sobre los hijos de Israel? O sea, los bendices en el nombre del Señor. Y dice, y yo los bendeciré. O sea, cuando Dios dice, tú pon el nombre mío sobre los hijos de Israel,
dice, y yo los bendeciré. O sea, era efectiva, ¿me entiendes? Esta oración, y hasta el día de hoy, por eso también se manda a los padres a bendecir a sus hijos. O sea, pone el nombre de Dios sobre tus hijos y dice, y yo los bendeciré. O sea, no es poca cosa, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con aquellos que dicen declara. No, no es declarar, sino simplemente yo estoy bendiciendo, yo estoy orando por mi familia, yo estoy orando por mis hermanos, estoy orando por la iglesia y pongo el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es santo. Santificado sea tu nombre, ¿sí? O sea, el nombre de Dios tiene poder, porque es Dios, estamos hablando de Dios, estamos hablando de poner el nombre de Dios. Entonces aquí es importante, el nombre no era simplemente un título o un epíteto, sino incluía el carácter y la eminencia de Dios revelado para la salvación y la santificación de su pueblo. Por el nombre de Dios eran salvos y por el nombre de Dios eran apartados. Estos temas también son evidentes en la vida de Jesús. Él había venido a la tierra por nosotros y nuestra salvación en el nombre del Padre. Vamos a ver Juan capítulo 5, verso 43. Incluso Jesús, vemos que vivió para glorificar el nombre de Dios y para revelarlo. El nombre de Dios había preservado en su nombre, había preservado a su pueblo y en ese mismo nombre serían guardados para siempre. ¿Sí? Juan capítulo 5, verso 43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Sí? Le está reprochando, por decirlo así, Jesús a los judíos que no recibían, no habían creído en él. Pero él dice, yo he venido en nombre de ¿quién? De mi Padre. O sea, él venía en el nombre de Dios. Y también vemos que a través del bautismo, Mateo 28, 19, sería por el nombre de Dios, el cual el Espíritu Santo vendría a consolarlos y escuchar sus oraciones. Fíjate lo que dice Mateo 28, 19. Por tanto, y hacer discípulos, esta es la gran comisión. Se habla que este versículo es la gran comisión porque es lo que Jesús antes de ascender al cielo le dice a sus discípulos y les deja como que la tarea. Esa es la gran comisión, o sea, la tarea que Jesús nos deja hacer mientras Él se va al cielo y mientras nosotros llegamos al cielo, ¿qué es lo que Dios nos manda hacer a nosotros? Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿qué? En el nombre, ¿sí? Fíjate cuánta importancia tiene este capítulo, este mandamiento que Dios nos da. O sea, no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, por eso hacemos siempre la invitación, la recomendación. Le decimos a las personas que se van a bautizar, el bautizo es una vez en la vida. Y el bautizo es algo muy importante, es algo, una decisión de por vida. No se la dejamos fácil a la persona que se va a bautizar, porque le decimos, o sea, te vas a bautizar, vas a hacer algo que implica una decisión delante de la gente, delante de la sociedad. Es una decisión que no puedes echarte para atrás. ¿Por qué? Porque te estamos bautizando en el nombre de Dios. ¿Sí? O sea, el nombre de Dios tiene un peso específico. El nombre de Dios tiene que ser respetado. Cuando tú te bautizas, no te bautizas en el nombre de la iglesia, mensajero de paz. No te bautizas en el nombre del pastor. Porque inclusive dice Pablo después, oye, unos dicen, soy de Pablo, soy de Silas, porque me bautizó él. No, 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 tú no eres de nadie, tú eres de Cristo, porque Cristo murió por ti y porque en el nombre de Cristo te estamos bautizando. Entonces, el bautizo también tiene que ser por el nombre de Dios y esto es lo que Dios nos manda a hacer, ¿sí? O sea, es la gran comisión, ¿sí? Jesús entonces vivió también para glorificar el nombre de Dios. Sería entonces a través del nombre también el Espíritu Santo vendría. Juan 14, 26. Se ha comentado
que es importante que de corazón y de palabra cuidemos de no pensar ni hablar de Dios y de sus misterios, sino con gran reverencia y sobriedad, ¿sí? Dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Cómo iba a mandar Jesús o el Padre al Consolador? Dice, a quien el Padre enviará, ¿en qué? En mi nombre, ¿sí? O sea, fue enviado en nombre de Cristo, por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ¿sí? En su estudio de los 10 mandamientos, el famoso puritano Thomas Watson cita 12 maneras en las que usamos el nombre de Dios en vano. Entre ellos está usar el nombre de Dios irreverentemente, declarar su nombre, pero no vivir de acuerdo a esa profesión, adorarlo externamente, pero no en el corazón, usar mal su palabra, falsificar nuestras promesas, hablar sin cuidado del honor de Dios. En un análisis meticuloso, la intención no es que Él hace para gestionar nuestra conducta, sino mostrar cómo el tercer mandamiento afecta toda nuestra vida. O sea, si nosotros hablamos de Dios, tenemos que hacerlo de una manera correcta. Si nosotros nos conducimos de acuerdo a Dios, tenemos que hacerlo de manera correcta, ¿sí? No solamente al nombrarse a sí mismo, Dios nos revela solo lo que es, sino también lo hace de tal manera que podamos conocerlo personalmente. Vivir bajo los términos del tercer mandamiento es reconocer y confesar que Dios merece el más alto honor, ¿sí? O sea, tenemos que darle el lugar que Dios merece. La razón por la que debemos considerar debemos de considerar el nombre de Dios santo, es porque es su nombre y debemos considerarlo a Él como santo, ¿sí? Cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, ¿por qué lo vamos a santificar? Pues porque Él es santo, ¿sí? O sea, es un acto consecuente con lo que Él es, ¿sí? De nuevo, cuando vemos nosotros las transgresiones de este mandamiento, a lo mejor decimos es lo más obvio, a lo mejor una ofensa en contra de Dios, ¿sí? Pero no solamente es eso, ¿sí? A veces en el Israel antiguo el uso del nombre era algo muy, muy importante. Cuando hay una historia hace tiempo de un juez del estado de Maryland que un camionero fue arrestado por una conducta escandalosa. Cuando fue arrestado por el oficial del lugar, el conductor del camión fue ofensivo en su lenguaje y enfureció a los policías, de modo que cuando llevaron al conductor ante el juez, se dio cuenta de que la multa más severa que podía imponer al hombre por su conducta era una multa en aquel tiempo de $100 y una pena de 30 días adicionales en la cárcel. Pero el juez decidió literalmente que recibiera todo el peso de la ley, porque vio que en los estatutos de Maryland había una prohibición contra la blasfemia pública y el lenguaje ofensivo, ¿sí? Entonces, cuando se dio cuenta que él había blasfemado, o sea, cuando él y se exaltó y empezó a proferir maldiciones y utilizó el nombre de Dios, el juez decidió añadir otra multa de $100 y otros 30 días de cárcel por el uso ofensivo del nombre de Dios. Pero eso obviamente provocó una protesta, una enorme protesta en la prensa, diciendo en la revista Time, que es una de las revistas más importantes de Estados Unidos, que hablaba de qué bárbaro era multar a alguien con $100 simplemente por blasfemar el nombre de Dios. La idea era que ¿por qué el Estado tenía que penalizar a la gente por cómo usa el nombre de Dios? ¿Sí? Hoy en día vivimos en una época que si nosotros le decimos esto a la gente que está en la calle, se van a burlar de nosotros, ¿sí? Y también aquí sería un escándalo si te hicieran una multa de tránsito o si te llevaran ante un juez cívico y te dijeran tienes 30 días en la cárcel
por usar el nombre de Dios en vano. La gente se reiría, sería un escándalo, ¿sí? Porque hoy en día el mundo considera que el hombre es el Dios o es el arquitecto de su destino y que nosotros como hombres podemos hacer lo que queramos y que podemos hablar todo lo que queramos. Y que no importa, y que inclusive Dios no existe, y que Dios es como, pues una imaginación de la gente y de la religión. O sea, critican mucho a la religión, pero cuando están criticando a la religión, también incluyen a Dios, porque la religión ha hecho muchas cosas o justifican decir, no, pues es que ya ves cómo son los pastores, ya ves cómo son los sacerdotes, ya ves cómo son los religiosos, ya ves cómo son los testigos, ya ves cómo son esto. Y en base a eso, dicen, bueno, entonces tengo permiso de hablar mal de Dios, ¿sí? E inclusive hacen figuras, ¿no? Ahora cuando empezaron a poner, no me acuerdo muy bien, pero hace un tiempo empezaron a poner, porque los católicos utilizan al niño Jesús en los, bueno, hacen según una representación, ¿verdad? De Jesús de bebé para ponerlo en los nacimientos, y empezaron a poner incluso memes o monitos que tenían a Jesús representado de niño y lo ponían en ciertas situaciones graciosas o chistosas, ¿no? Y también ahora Jesús, ahora también con esta cuestión de la representación que hubo, ¿no? En los Juegos Olímpicos de la última cena, y que después los organizadores salieron a decir, no, es que no era la última cena, era otra cosa, ¿verdad? Y resulta que la otra cosa también era ofensiva hacia Dios, entonces no tuvieron manera de echarse para atrás. Pero vemos cómo el mundo, a lo que voy, es que el mundo el día de hoy es muy ofensivo hacia Dios, muy ofensivo hacia Dios. Y ellos, o sea, tú puedes escuchar un programa de televisión, e incluso doblado de esos programas, porque hoy en día todavía hay una cierta censura de groserías en la tele, ¿verdad? O sea, si tú pones la tele, pues todavía hay ciertas groserías que no se permiten, o que inclusive creo que hay hasta ciertas multas que pagan. O sea, si las llegan a decir, las pueden decir, porque por ejemplo un programa en vivo, ¿cómo controlas? No puedes controlar. Bueno, entonces si dicen ciertas groserías, hay unas ciertas multas que la Secretaría de Comunicaciones les pone al programa. O sea, tu conductor en fulano de tal programa, horario familiar, puso estas groserías y te multamos con tantos miles de pesos por decir esas groserías. Ok, todavía, pero tú te vas a YouTube, tú te vas a cualquier plataforma de redes sociales, y la gente habla todo lo que quiere, como le salga de su ronco pecho, y te dicen las peores groserías que quieran y nadie los censura. Bueno, aún en la tele tú puedes ver fácilmente 30 minutos de un programa y puedes escuchar muchas groserías en contra de Dios, hasta de programas doblados del inglés al español con su doblaje, y utilizan muchas veces el nombre de Dios en vano y nadie dice nada, ¿sí? O sea, a lo que voy es que realmente nosotros tenemos que poner mucho cuidado en este tipo de cosas, porque al final de cuentas nosotros entendemos que esto es un respeto hacia Dios, ¿sí? O sea, es un principio que el cristiano tiene, un respeto que el cristiano tiene de Dios, de Él para con Dios, ¿sí? Que el mundo jamás te va a entender, que el mundo se va a burlar de ti, que el mundo te va a decir, ¿cómo crees que eso es cierto? Inclusive la gente dice, te lo juro por mi madre, te lo juro por mi vida, y si no, que me caiga un rayo. Y lo peor de todo a veces es que son mentiras, ¿sí? O sea, son mentiras y como quiera la gente jura. Pero dice la palabra de Dios, no jures ni por la tierra, porque es el estrado de los pies de Dios. No jures ni por tu vida, porque ni siquiera es tuya, Dios te la dio. O sea, cuando nosotros juramos por otras personas o por otras cosas que ni siquiera, te lo juro por el cielo, y el cielo es de Dios. Te lo juro por mi madre, tu madre es de Dios, ¿sí? O sea, e inclusive podríamos estar cayendo hasta en idolatría, porque cuando yo no uso el nombre de Dios, yo no hago un pacto con Dios, pero antepongo, te lo juro por mi, no sé, por mi silla preferida, y digo,
entonces la silla, ¿qué poder tiene que estoy haciendo un juramento por la silla? ¿Sí me entiendes? O sea, si no, que se caiga la silla. Entonces, ¿qué poder le estoy dando a la silla? ¿Qué poder le estoy dando a la tumba de mi padre? ¿Sí? O sea, la persona que diga, te lo juro por la tumba de mis antepasados. Pues, ¿qué poder tiene la tumba de tus antepasados para poner una promesa sobre ellos? No tiene. ¿Sí me entiendes? O sea, no tienes tú por qué hablar. Dice la palabra de Dios que inclusive no hagamos juramentos. No debemos de jurar. Sino realmente la palabra de Dios nos dice, sea tu hablar que sí o no. Lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que ser tan formales en nuestras palabras que nosotros tenemos que realmente hacerle creer a la gente que nuestra palabra es seria, que nuestra palabra tiene un valor. ¿Cómo le das un valor a tu palabra? Pues cuando ven que eres una persona seria y que cumples. ¿Sí? Si tú siempre dices, no, pues voy a hacer esto y no lo haces, pues obviamente ya no estás dando esa seriedad a tu palabra. Pero nosotros no podemos anteponer, para sellar una promesa, no podemos anteponer de que no, pues te lo juro por esto, te lo juro por lo otro, te lo juro porque realmente yo sí quiero, te lo juro por mi cabello. No puedes, ¿sí me entiendes? Ni te lo juro por Dios, mucho menos no, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos un compromiso delante de Dios, eso sí lo podemos hacer, pero nos dice Eclesiastés, no digas después que fue una ignorancia, ni digas que no pudiste. Cuando tú haces un voto delante de Dios, tienes que cumplirlo. ¿Sí? Era tan serio que incluso a los maridos se les daba todavía el poder de decir, si tu esposa hace un compromiso delante de Dios, pues revísalo para que si sabes que no lo pueden cumplir, le quitas ese voto, ¿no? O sea, como diciendo Dios, aún inclusive en compromisos familiares, tenemos que estar todos de acuerdo delante de Dios de hacer algo, ¿sí? O sea, tenemos que estar de acuerdo en que eso se va a llevar a cabo. Y cuando ya el esposo aceptaba que la esposa ya tenía un voto delante de Dios, eran responsables de cumplirlo, ¿sí? O sea, no podemos nosotros decir, yo me comprometo esto con Dios y después decir, es que siempre no pude, es que siempre no llegué, es que siempre no lo pude dar, es que siempre no se hizo. O sea, no, si decimos, vamos a hacer esto, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Porque no es delante de mí, no es delante de él, no es delante del otro hermano, es delante de Dios, ¿no? O sea, nuestros compromisos tienen que ser serios porque no los hacemos delante del hombre, los hacemos delante de Dios, ¿sí? Igualmente, cuando nosotros hablamos y decimos ligeramente, por Dios esto, pues a lo mejor te desesperas con tu hijo y le dices, oh, por Dios, ¿sí? O sea, hay que tener cuidado porque no debemos usar el nombre de Dios en vano, ¿no? O cuando decimos, Dios mío, o sea, ¿por qué decimos eso? ¿Se justifica realmente el uso del nombre de Dios? ¿Lo estamos usando responsablemente? O si lo usamos para cualquier cosa, pues también tendríamos que revisar por qué lo estamos usando, ¿sí? Santiago nos dice que como cristianos somos personas cuya palabra se puede confiar, ¿sí? Es cuando nos dice, tu sí signifique sí y tu no signifique no. La última manera que podemos ver por ahora de esta prohibición, que se viola esta prohibición, es cuando nosotros atribuimos al nombre de Dios impulsos y dirección que no vienen de Él en lo absoluto, ¿sí? A veces le decimos a nuestros conocidos, a nuestros amigos, el Señor me guió a hacer esto, o el Señor me habló que hiciera esto. Ya lo hablamos también un poco la semana pasada, pero cuando nosotros decimos, Dios me guió a hacer esto, o Dios me habló a hacer esto, tenemos que ser muy serios en esto, ¿verdad? Porque no deberíamos de utilizar, o sea, si de repente tú dices, Dios me dijo esto, o Dios me habló esto, ¿realmente estás seguro que Dios te habló que hicieras eso? Tendríamos que ser muy, muy cuidadosos en eso, porque igual y puede ser que tú tienes la intuición de hacer algo, o sea, tú dices, yo creo que esta es la manera de hacer esto, y realmente pues eres tú el que lo quieres hacer, ¿sí? O a lo mejor
en un momento dado, pues decimos, oye, pues yo pienso a la luz de la Biblia, de lo que he leído, pues pienso que es esta forma lo que yo debo de hacer. Es válido, ¿sí? O sea, es válido decir, bueno, yo veo a la luz de la Biblia que esto es lo que debo hacer, lo voy a poner en las manos de Dios y que Dios bendiga mi decisión, ¿sí? Pero no decir, Dios me está diciendo que lo haga. Porque cuando tú dices eso, finalmente estás como que dándole a los demás ese candado, de decir, no me digas nada, lo que voy a hacer ya lo he decidido hacer y nadie me puede decir que no. Porque yo no me voy a poner en contra de Dios. ¿Ya? Entonces es como que pones un candado a todos los demás, no acepto que nadie me diga nada porque Dios ya me dijo. ¿Puede suceder? Puede suceder. No te voy a decir que Dios no te puede hablar. Claro que Dios te puede hablar, claro que Dios te puede dirigir a hacer algo. Claro que sí. Pero lo que te pido es que tú tengas cuidado y seas muy responsable, porque si Dios te pide hacer algo, seguramente va a ser para bien. Pero a veces hay personas que dicen, Dios me dijo esto, ¿y qué tal que no te sale? Vas a tener que cargar toda tu vida con que tú dijiste que Dios te dijo eso y a lo mejor hasta lo dejas en mal el nombre de Dios. Ten cuidado de no hablar una cosa y después no te puedas hacer responsable de que hablaste eso. Es mejor en un momento dado decir, pues yo siento esta dirección de hacer esto porque lo veo en la Biblia, porque he orado y porque siento en mi corazón que es lo mejor, lo he puesto delante de Dios y creo que Dios me va a bendecir en esto. ¿Sí? O sea, vamos a poner las cosas como son, ¿sí? Porque de repente decimos, no, Dios me dijo, espérame. O sea, si Dios te dijo, está bien, pero hazte responsable de que Dios te haya dicho eso, ¿sí? O sea, tratemos el nombre de Dios con mucho respeto. ¿Quién olvidará, a lo mejor si somos de esa misma generación o hemos escuchado la historia, hablamos de que John F. Kennedy, uno de los presidentes de Estados Unidos, murió en un tiroteo. Fue algo muy dramático porque pues él iba en su carro, en un como desfile, y de repente un francotirador pues le dispara y muere. O sea, no en el instante a lo mejor, pero muere por ese atentado siendo el presidente, ¿no? Fue algo muy duro. Dicen que las últimas palabras cuando cayó la bala sobre su cabeza, se llevó las manos a la cabeza y exclamó las últimas palabras que diría en vida, oh Dios mío. ¿Sí? Dicen que esas fueron sus últimas palabras. Cuando Jesús estaba, las últimas palabras para morir, pues también una de las últimas palabras que Jesús pronuncia, no las últimas, pero de las últimas dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? No hay nada de malo en una expresión de ese tipo para exclamar por angustia, por dolor, por oración hacia Dios, ¿sí? Pero muchas veces millones de personas en nuestra cultura dicen, ay Dios mío, hoy llovió, ay Dios, qué calor, oh Dios, qué frío, ¿sí? Ay Dios, tengo tantas cosas que hacer. ¿Estaremos realmente usando bien esa expresión? ¿Sí? Como para decir cualquier cosa. Deberíamos nosotros también reducir a lo mejor el uso de ese tipo de expresiones para hablar cosas triviales. Porque acuérdate, en vano, usar el nombre de Dios en vano, significa usar el nombre de Dios en cosas triviales. O usar el nombre de Dios ofensivamente. Usar el nombre de Dios en cuestiones de práctica malas, ¿verdad? O sea, mal práctica de mi actitud, de mi conducta hacia Dios. ¿Sí? Entonces, tratemos siempre de usar esa palabra. El nombre de Dios está puesto para ti. ¿Sí? O sea, Dios nos dio su nombre y nos dio la gracia de poder usar su nombre para bien, para bendición. Usémoslo, úsalo, ¿sí? Porque Dios te da esa gracia y ese poder, pero también limitemos el uso a cosas que no son buenas, ¿verdad? Que no son necesarias, ¿verdad? Vamos a terminar, vamos a orar.
para terminar el estudio de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana que tú nos hablas, Señor. Sabemos que tú nos has dado ese regalo de conocerte, de entenderte, de poder escuchar tu palabra, de poder venir aquí, Señor, y meditar un tiempo sobre las Sagradas Escrituras. Señor, queremos seguir aprendiendo de ti, queremos seguir en tu camino y te damos gracias porque tú hoy nuevamente nos has hablado, hoy nuevamente nos has dado un poco más de instrucción para nuestra vida. Queremos seguir en tu camino, Señor. Gracias por tu palabra y que este mensaje quede en nuestro corazón. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga. Estamos terminando nuestro mensaje de este día. Estaremos nuevamente transmitiendo para todos los amigos de Facebook y los hermanos. Y también, si alguien escucha el mensaje a través de YouTube, no se olviden de poner ahí una reacción y también seguimos predicando la palabra. Que Dios les bendiga.